Bueno, pues mercados financieros que hoy están relativamente tranquilos, bolsas que suben, bonos que también suben en precio, y vamos a intentar analizar qué es lo que está pasando, si cambia algo o no esa tónica en el mercado que era bastante bajista, por lo menos hasta hace nada, un día, hasta que habló ayer Jerome Powell. Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Alberto, no sé si escuchaste ayer a Jerome Powell, el tono fue mucho menos agresivo de lo que nos tiene acostumbrados, las bolsas en Estados Unidos subieron, hoy hemos visto cómo también las bolsas en Europa repuntan, sigue subiendo Wall Street, suben incluso hasta los bonos. ¿Crees que este es el pivote que esperaban los mercados, que tanto ansiaban y que puede hacer que otra vez la bolsa tienda a subir? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves ahora mismo la situación en el mercado? El pivote, recuerden que la bolsa la hizo subir, que una vez que se habían comenzado a subir los tipos de interés, se agudizó la subida de tipos de interés en octubre de 2022. Y entonces la bolsa hizo un suelo, en la pantalla está el S&P 500, y subió, mientras, durante todo ese tiempo posterior, año 2022 en octubre, hasta ahora ha habido subidas de tipos de interés. Ahora Powell frena la subida de tipos de interés, el S&P 500 está muy por encima de aquellos mínimos, y nos preguntamos, yo desconozco muy bien por qué, si esa parada de subida de tipos de interés, que obviamente en algún momento va a llegar, y más cuando... Y esa parada va a generar subidas estructurales en el mercado como las de octubre. Es decir, cuando suben los tipos, el mercado sube, cuando los dejan de subir, el mercado sube. Nadie ve absurdo ese discurso. No, el mercado sube porque tiene una gran sobreventa inmediata generada con el sentimiento negativo que vivíamos la semana pasada. Y ojo, porque no sabemos si todavía el mercado nos tiene guardadas más noticias negativas para generar más sentimiento negativo. Ya han aparecido algunos bancos de inversión diciéndoles a ustedes que vendan sus títulos, cuando ya teníamos la caída en el cuerpo. Y ya han aparecido esos bancos de inversión diciéndoles cuál es el sector que ustedes tienen que vender. JP Morgan la semana pasada nos decían que teníamos que vender bancos. Luego, cuando al mercado le toque subir, probablemente uno de los sectores que también suba o más suba sea el de la banca. Sin embargo, todavía no vemos a los bancos de la mano todos diciéndonos que vendamos todo. Hemos escuchado algunas voces. Claro, en ese escenario, y cuando todavía no se ha resuelto lo que tenemos en Oriente Próximo, no sería descartable o no debe ser descartable algún suceso más o un nuevo malo en la economía que genere ventas por parte de los pequeños inversores. Así es que no, lo que ha hecho Powell no es lo que ha generado las subidas del mercado. Recuerden que les hemos explicado aquí muchas veces que cuando encontramos dos fenómenos sucediendo a la vez, tendemos a pensar que uno se debe al otro. Es decir, ayer Powell dice eso y hoy la bolsa ha subido. Es que la bolsa sube por Powell. No. ¿Por qué no miramos un poquito más días anteriores y vemos que la bolsa tenía una gran sobreventa y un gran sentimiento negativo? Quizás no un sentimiento negativo suficiente para que todo el mundo venda en pánico, pero sí un gran sentimiento negativo. Y esto veremos si dentro de unos días no se confirma viendo al mercado volver a los niveles en los que estaba ayer cuando habló Powell. Así es que no, esa no es la razón. Y si fuera esa la razón, ¿por qué el mercado se gira al alza justo en octubre en plena subida intensa de tipos de interés? No tiene ningún sentido. Alberto, quería preguntarte también por los bonos, porque igual que hemos visto subidas en la renta variable, desde ayer también estamos viendo subidas, bueno, desde ayer no, desde un poquito antes, porque días atrás conocíamos esa noticia sobre el Tesoro, sobre la estimación de emisión de deuda que tiene el Tesoro de cara al último trimestre. Era una emisión de deuda mucho menor de lo que habían estimado antes y eso hacía que los bonos empezaran a subir otra vez de precio. De hecho, ya no tenemos ni al 30 años ni al 2 años, que eran los que todavía estaban por encima del 5% en Estados Unidos, sobrepasando ese nivel. Ahora están ligeramente por debajo del 5%. Y quería preguntarte un poco cómo ves este movimiento, si crees que ya se alcanzó ese techo en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. Cerca debemos andar cuando ya tenemos claramente sobre la mesa una parada de tipos de interés, de subida de tipos de interés. Sin embargo, la caída que han realizado los bonos durante los últimos 2 años y medio es formidable. Eso significa que cualquier país tenedor de deuda estadounidense, si ahora quiere recuperar el dinero, pierde muchísimo dinero. Entonces, realmente la clave está ahí.
La clave está en que muchos países como China, que ya no es el mayor tenedor de deuda estadounidense, lo es Japón, pero que está en las mismas. Porque si ahora Japón, que también tiene graves problemas con su moneda, quiere de algún modo conseguir dinero para sostenerla y decide vender bonos estadounidenses, los tiene que vender con una pérdida importante, como China. Con lo cual, sí, es muy probable que estemos cerca del fin de ese aumento de rentabilidad de los bonos, pero veremos cuándo realmente esos bonos recuperan para que muchos países puedan recuperar su dinero. Recuerden que hablamos de 10 años, 20 años o 30 años. El de 2 años sí, está mucho en la mesa, pero es que hay muchos países del mundo que lo han comprado a 30 años vista y que si quieren vender antes de, tendrán que vender en el precio que les da el mercado. Y el precio que les da el mercado ahora mismo, por ejemplo, en pantalla tenéis el 10 años, el de 30 años todavía es más escalofriante, el de 10 años desde máximos ahora mismo ha llegado a tener una pérdida de rentabilidad del 24%. Ese es el dinero que tienen que aceptar perder tanto China como Japón si quieren adelantar la venta de sus bonos. ¿No? Es decir, no ha cambiado el escenario. Estados Unidos está generando un problema mundial de deuda por esa emisión. La están moderando porque no tienen más remedio, pero el problema está ahí. Ya no nos queda tiempo porque vamos un poquito ajustados con esa rueda de prensa que hemos tenido que dar justo antes, pero como siempre un placer tenerte aquí. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Gracias. Gracias, fuerte abrazo. Hacemos una pausa publicitaria.